Bueno, muy buenas tardes. Muy agradecida por esta nueva convocatoria de parte del DCPREC para compartir estas instancias de formación con los pediatras y los pediatras en formación y con aquellos que están dedicados a la atención primaria de la salud, porque verdaderamente creemos que es importante que se formen en estos conceptos y que conozcan cuáles son las habilidades importantes a desarrollar para pesquisar y diagnosticar a tiempo estas condiciones que son siempre causantes de una alta morbimortalidad. Y entonces le hemos denominado pesquisa de defectos congénitos y enfermedades genéticas y hemos centrado estas diapos en algunos conceptos que creemos fundamentales dentro del rol del pediatra de la atención primaria. Mi nombre es María José Guillamondegui, soy médica pediatra y genetista del Hospital Noti y junto con Ariana Fernández, con la doctora Ariana Fernández, hemos preparado esta pequeña charla para ustedes. ¿Por qué pensamos y siempre decimos que el pediatra debe formarse en estos conceptos y tener conocimientos de genética y de dismorfología? Y es porque verdaderamente creemos que estas condiciones sabemos y está demostrado que tienen, quizás a veces parecen poco frecuentes o muy poco frecuentes, pero tienen una alta morbimortalidad, tienen una importante incidencia y producen condiciones altamente discapacitantes en algunas de ellas. Entonces creemos que el pediatra debe estar bien formado para saber cuándo estar alerta, cuándo derivar y trabajar, por supuesto, en conjunto y en interdisciplina con las especialidades. Algunos conceptos que siempre repasamos, las nombramos como defectos o anomalías congénitas a las condiciones ya sea estructurales o funcionales que son patológicas y que están presentes desde el nacimiento, a veces son evidentes, a veces no, el diagnóstico se hace más tarde y su causa puede ser genética, ambiental o mixta. Entonces, una condición presente al nacimiento, a veces no tan evidente en ese momento y con una etiología heterogénea, que ahora vamos a desarrollar un poquito para ver cuáles son los algoritmos diagnósticos. Las anomalías congénitas, en base a los reportes de los ministerios y en este caso, la Sociedad de Pediatría, y que se siguen siempre actualizando en los censos de salud de la nación, siguen constituyendo la segunda causa de mortalidad infantil en nuestro país. Varias instituciones, tanto públicas como privadas, han medido estos valores y entre ellas en el Hospital Garrahan se ha podido cuantificar que son responsables del aproximadamente el 30% de las admisiones hospitalarias. Con estos números se calcula que entre el 3 y el 5% de los recién nacidos tiene una anomalía o un defecto congénito. Vamos a ver a lo largo de estas diapositivas que los defectos congénitos tienen diferentes modos de clasificarse. Entre ellos los estructurales pueden tener como causa una condición genética en alrededor del 50% de los casos. Y dentro de ellos, las más comunes que dan anomalías estructurales congénitos son las alteraciones cromosómicas. Luego siguen las génicas y también, por supuesto, aquellas que están condicionadas por una interacción entre los factores genéticos y ambientales. Los defectos congénitos funcionales muchas veces van a ser congénitos, pero no van a ser evidentes al momento del nacimiento, como pueden ser todos los déficits sensoriales y el déficit o discapacidad intelectual. Y alrededor en los casos en los que se puede hacer diagnósticos etiológicos, un 50% de los casos también responden a alguna etiología puramente genética. Están, por supuesto, constituyendo estas anomalías congénitas en general
constituyen lo que se llaman los cuadros sindrómicos o de enfermedades denominadas poco frecuentes, que como mínimo el 85% de ellas son de causa puramente y mayormente genética. Tratamos de usar el término EPOF o enfermedad poco frecuente en reemplazo de lo que se usaba antes como enfermedades raras, porque bueno, esta es decir enfermedad rara es como una traducción del término en inglés y a veces no es recomendable nombrarlo así que lo vamos a seguir nombrando como EPOF, enfermedades poco frecuentes. Una de cada 4 familias, con estos números y con esta estadística, sabemos que una de cada 4 familias en Argentina va a presentar al menos un afectado. Entonces estas son condiciones que parecen poco frecuentes o muy poco frecuentes, pero verdaderamente no lo son. Y reafirmando estos conceptos que hemos visto de inicio, la OPS y la Organización Mundial de la Salud han elaborado documentos y estos se siguen actualizando, en los cuales siempre tratan de difundir y de dejar muy en claro que así como las poblaciones van haciendo transiciones demográficas, también estamos ante ya desde hace bastante, ante esta transición de que al disminuir las causas de enfermedades graves, como principalmente las enfermedades infecciosas que fueron controladas, en los casos en los que están controlados los parámetros de nutrición infantil y que esas dejan de ser las causas más frecuentes de morbimortalidad infantil, empiezan a tomar más preponderancia los problemas de salud de origen genético y los defectos congénitos, y verdaderamente tienen que ser un tema constante en la salud pública, y porque son condiciones que van a ocasionar, como les decía, morbilidad, mortalidad y causa de sufrimientos para los pacientes y las familias, y se han tornado de mayor preponderancia una vez que se han controlado los factores infecciosos y, por ejemplo, la desnutrición. Como les decía, que siempre en general las enfermedades no son ni solamente genéticas ni solamente ambientales. Hay una diferente contribución de los genes y del ambiente en el desarrollo de las enfermedades humanas, pero todas tienen de ambos componentes. Siempre me gusta este gráfico porque en él podemos ver que las enfermedades que nosotros llamamos monogénicas y que las conocemos, dos ejemplos comunes, la fibrosis quística, la hemofilia, son enfermedades que tienen una alta determinación por anomalías monogénicas, por mutaciones en genes que ocasionan la condición. Pero a partir de esas enfermedades, todas tienen un componente ambiental siempre, que o va a gatillar la enfermedad o la va a modificar su expresión en mayor o menor medida. Para estas monogénicas quizá el ambiente en menor medida, pero siempre actúa y modifica su expresión. Y así vamos a ir pasando a las enfermedades en las que los genes pueden tener una contribución mayoritaria, pero también mucho lo tiene el ambiente. Por ejemplo, todos los cánceres hereditarios tienen una contribución del ambiente en cuándo se van a manifestar y cómo van a responder a los tratamientos. Las enfermedades en este punto medio, en el cual prácticamente es bastante igual la contribución en porcentaje de la predisposición genética y el ambiente, son todas estas enfermedades que se les llaman enfermedades complejas, enfermedades multifactoriales, entre las cuales tenemos las enfermedades más comunes, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y todas aquellas que conocemos
que son las enfermedades complejas, que tanto tienen una contribución de predisposición genética, polimorfismos genéticos de predisposición, como del ambiente en el cual se va a desarrollar ese individuo. Y así nos vamos hacia la preponderancia del ambiente, con algunos cánceres, por ejemplo el de pulmón asociado al tabaquismo, en el cual hay mucha contribución del hábito de fumar, que eso lo aporta el ambiente. Y por último, las enfermedades infecciosas, que tienen una gran proporción de acción del ambiente sobre el individuo, pero que también el individuo reacciona a esas enfermedades en base a su carga genética, a su predisposición o a sus genes protectores. Entonces aquí también sigue habiendo una interacción. Siempre la interacción genes-ambiente en mayor o menor medida, pero siempre está. Y hablando específicamente de las patologías genéticas, una sencilla y primera clasificación que ustedes conocerán es aquella que las divide según cuál es la etiología, dónde está el defecto dentro del material genético. Ustedes saben que tenemos ADN en el núcleo y en las mitocondrias de las células. Entonces, si la condición afecta a los cromosomas, es una enfermedad genética de origen cromosómica. Y dentro de las cromosómicas, por supuesto, pueden ser numéricas, pueden ser estructurales, pueden ser microarreglos cromosómicos que quizá no se vean en un estudio cromosómico estándar o en un cariotipo, y hay que hacer algún estudio más detallado para ver pequeñas deleciones o duplicaciones o arreglos cromosómicos. Todas esas son las condiciones de origen cromosómico. En la clasificación, las cromosómicas en general antes eran las más frecuentes, porque además eran las que podían diagnosticarse con las metodologías disponibles. Ahora cada vez más se están conociendo y se están pudiendo estudiar las enfermedades debidas a alteraciones ya no de los cromosomas ni de una región de un cromosoma, sino de un único gen. Entonces las enfermedades monogénicas que siguen una herencia mendeliana es el otro estrato de clasificación. Y por otro lado tenemos las condiciones genéticas que afectan el ADN mitocondrial. Entonces aquí estamos en el espectro o en el ámbito de las enfermedades genéticas mitocondriales. Y por supuesto que además de esto, como decíamos, hay algunas que no son monogénicas, sino poligénicas, en las cuales contribuyen de diferente manera varios genes para la ocurrencia de la enfermedad, y a eso se une el ambiente, que es el otro factor determinante de la manifestación de una enfermedad genética. Y entonces a esas en las que hay una mucha contribución de varios genes más el ambiente es lo que denominamos de herencia multifactorial, como hemos visto recién. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ariana Fernández y yo les voy a hablar acerca de las pesquisas de los defectos congénitos y enfermedades genéticas. Esto nosotros lo hemos orientado principalmente a neonatólogos y a pediatras. Los neonatólogos son los que toman el primer contacto con el paciente recién nacido y son los primeros en detectar las anomalías congénitas mayores, las que no pasan desapercibidas. Pero es cierto que todas las anomalías estructurales no se presentan en la primera etapa neonatal. Muchas de ellas se presentan posteriormente. Y todas las anomalías funcionales son detectadas en la edad pediátrica. Entonces, el pediatra es el principal eslabón en la detección de estas pesquisas. Así que vamos a intentar hacerlo de la manera más práctica posible, con ejemplos para que se queden y se guarden, y decirles que sabemos que esto no es tan fácil como parece. En una situación ideal, en un mundo ideal, ustedes van a conocer una familia con un paciente desde el momento de su nacimiento y lo van a acompañar durante toda su infancia. Eso no va a ser así siempre. Muchas veces van a trabajar en centros de salud donde quizás ustedes van a conocer un paciente por primera vez a los 10 años, a los 6 años, donde nunca se siguieron por una misma persona, donde quizás vienen de puestos donde no se seguían por un pediatra y eran médicos generales. Entonces pueden haber pasado cosas por alto.
Hay muchas situaciones que ya se deben haber enfrentado a todas ellas hasta este momento, pero van a seguir enfrentándose. Y con mucha más responsabilidad porque ustedes van a ser los encargados de guiar a estas familias. Bueno, para hacer esto más práctico, vamos a dividir esta pesquisa en mencionándoles y contándoles cuáles son los distintos tipos de defectos congénitos, clasificándolos a modo práctico para que ustedes puedan entenderlos bien y darles un poco de ejemplos para que no sea tan aburrido. Siempre van a poder comunicarse con nosotros, que somos el servicio de genética del Hospital Noti. Ante cualquier duda nos pueden avisar. Esto es menos interactivo para mí porque no me pueden hacer preguntas mientras voy hablando. Así que si surgen dudas en algún momento, las hacen llegar a través de las chicas del DCPRE. ¿Sí? Bueno, nosotros cuando hablamos de defectos congénitos vamos a dividirlos en dos grandes grupos. Espero que no se escuchen los aviones que están pasando. Bueno, en dos grandes grupos, en defectos estructurales y en defectos funcionales. Las anomalías congénitas, que le decimos anomalía congénita o defectos congénitos, nos le decimos malformaciones. ¿Ok? Vamos a decirles estructurales a todas aquellas anomalías estructurales propiamente o morfológicas que ocurren en algún órgano o sistema o parte del cuerpo que puede ser evidente o no al nacimiento, como decíamos recién. Esto puede ser un mielomeningocele que no pasa desapercibido o puede ser una cardiopatía congénita que no presentó repercusión hemodinámica en el periodo neonatal y que se la encuentran ustedes por primera vez. O pueden ser funcionales. ¿A qué le decimos funcional? Es aquel paciente en el cual, al momento de revisarlo, no tiene ninguna anomalía estructural o morfológica visible. Y esto puede ser, por ejemplo, alteraciones sanguíneas como lo es la hemofilia o alteraciones auditivas como lo es la hipoacusia. La hipoacusia se divide en tres grandes grupos por lo general, en las que en un extremo tenemos las neurosensoriales y en otros las conductivas. Las neurosensoriales son los tipos de hipoacusia que usualmente tienen un origen genético. Anomalías estructurales. Las anomalías estructurales vamos a tener algunos criterios para clasificarlas. Nosotros sabemos que esto es muy variable. Es realmente complejo porque son muchos los órganos y muchos los sistemas que tenemos y es distinta la afectación que puedan tener cada uno de ellos. Nosotros les hemos dejado un atlas como material complementario para que ustedes lo repasen ahora y que lo tengan más fresco y para que lo tengan a lo largo de su ejercicio profesional para saber cómo se menciona o cómo se nombra cada una de estas alteraciones. Vamos ahora a intentar transmitir de la forma más sencilla que se pueda los criterios para clasificar estos defectos congénitos. Tenemos tres grandes esferas para esta clasificación. La primera es la patogénesis, es el saber por qué se produjo esta anomalía congénita. Sabemos que es congénito porque es desde el nacimiento y usualmente todo esto se produce en el periodo intrauterino en la formación de ese futuro bebé. Entonces, vamos a hablar que esto puede estar producido por malformaciones, deformaciones, disrupciones o displasias. Por otro lado, vamos a clasificarlas según cuál es el impacto en la salud para ese paciente. Y según esto las clasificamos en mayores o en menores. Y según el tipo de presentación, que esto es muy importante. Vamos a ver si tenemos un defecto o una anomalía congénita de forma aislada, si son múltiples, o sea, múltiples que afectan a distintos órganos o sistemas, o si todas estas anomalías que encontramos en ese paciente corresponden a un mismo origen en común, y es acá cuando hablamos de síndrome. Patogénesis de las anomalías congénitas. Acá les queremos contar esto para que lo recuerden, que es muy importante. Nosotros sabemos que un embarazo es un periodo de gran vulnerabilidad, tanto como para la mujer como para ese futuro bebé. Nosotros vamos a dividir el embarazo en dos grandes periodos, en una etapa, un periodo embriológico y un periodo fetal. En estas dos instancias van a ver acá muy bien representado que hay cuadrados verdes que dicen periodo menos sensible y cuadrados violetas que dicen periodos muy sensibles. Esto es porque en etapas más tempranas del embarazo la exposición a distintas situaciones van a generar mucho más daño que a etapas tardías.
Entonces, como decíamos recién, nosotros usualmente o vamos a esperar encontrarnos con un paciente en el cual su embarazo haya sido planeado, deseado, cuidado y demás. Pero esto no suele ocurrirnos y en muchas ocasiones la madre toma conciencia de ese embarazo a finales del primer trimestre o inicio del segundo, que sería el tercer o cuarto mes de edad gestacional. Entonces, todo ese primer tiempo, que es el periodo embrionario, que es muy sensible a cualquier alteración externa, lo desconoce. Entonces, si nosotros llegamos a ver lo que nos llama la atención, tenemos que interrogar muy bien sobre todo este periodo en el que la mujer desconocía el embarazo y que, por ejemplo, al desconocer el embarazo y por un profesional médico al desconocerlo también, puede haberle indicado un tratamiento para el acné, por ejemplo. Una paciente con antecedente de epilepsia que le hayan dado drogas anticonvulsivantes, que sabemos que son teratogénicas para el paciente, o la exposición a drogas ilícitas como distintas drogas, cocaína o lícitas, alcohol y tabaco, que producen muchas alteraciones en el embrión y en el feto, mucho más en el embrión. Bueno, con respecto a la patogénesis en sí, nosotros podemos hablar de malformaciones. Las malformaciones son todas aquellas alteraciones que se producen durante el desarrollo intrínseco de cada estructura corporal del embrión. ¿Esto qué quiere decir? Que se forma algo completamente distinto a lo que estaba programado. El ejemplo más frecuente es la polidactilia. Van a ver acá una polidactilia casi completa del quinto dedo o del dedo meñique, que van a ver que es un dedo sí más pequeño, pero probablemente tenga todas las estructuras anatómicas, probablemente tenga hueso. O puede ser una polidactilia parcial. Van a ver que este esbozo, este dedo mucho más pequeño, probablemente no tenga hueso, para que vean la variabilidad de las presentaciones en los mismos lugares corporales, que es lo que mencionábamos antes. Acá es importante para nosotros que sepan esto. Sabemos que polidactilia podemos tener de ambas manos, de ambos pies o de una mano y un pie, pero es importante decir cómo es esa polidactilia. Si nosotros hablamos como el ejemplo de las ambas fotografías, vamos a ver que es del lado del meñique. Si es del lado del meñique, le vamos a decir polidactilia posaxial de mano. Y si es del lado del pulgar, que es el primer dedo, le vamos a decir polidactilia preaxial. Eso es para que lo guarden de ahora en más. Por otra parte, tenemos las deformaciones. ¿Qué son las deformaciones? Consiste en que la estructura corporal tuvo un desarrollo morfológico correcto, como debía ser, pero al momento del nacimiento aparecen deformadas. Esto generalmente es por causas externas. El pivot, ustedes saben que puede ser en distintos grados, con distintas movilidad, que se hace distintas terapéuticas, pero con que ustedes vean que el paciente tiene pivot, estamos muy bien. Recordar que lo más frecuente es el pivot, pero también existe mano-bot. A veces le dicen mano en garra, que es esta fijación en las articulaciones de los miembros superiores. También puede ser una disrupción. La disrupción es cuando hay alguna alteración en un órgano o una parte del cuerpo que tiene un desarrollo morfológico correcto, pero que posteriormente se comprometió. La causa más frecuente de esto son las disrupciones por bandas apnióticas. Acá van a ver una mano que se configuró de una manera correcta, no como la polidactilia, pero de repente tiene mucho compromiso distal. Ven que faltan hasta huesos. Y ven como una bandita, como un elastiquín, que hace una constricción. Eso ocurre y de forma distal no hay circulación, entonces no se desarrolla. Hay veces que puede verse así o dejarle improntas. Ven que es como si tuviera un alambre o una tanza que marcó. Eso son brías apnióticas. También puede verse en miembros inferiores. Acá no van a ver esa impronta ni el resto de ese tejido, pero esto fue producido por brías. Sí, la afectación más frecuente es a nivel distal, en manos y en pies, pero también puede ocurrir en todas las partes del cuerpo, en abdomen, en rostro, en cualquier región. Y por último tenemos las displasias. Las displasias son cuando hay una alteración en la formación intrínseca del tejido. ¿Esto qué quiere decir? Que apenas se empezó a formar ese órgano, la más frecuente es la displasia de esqueleto, se configuró de una manera totalmente atípica y nos dan las displasias de esqueleto.
Las displasias de esqueleto usualmente tienen un origen génico y son muy diversas. Hay muchas displasias de esqueleto, pero la más frecuente es esta, que es la condroplasia, así que muchos de ustedes pueda que tengan algún paciente con esta condición. Impacto en la salud de las anomalías congénitas. Las anomalías congénitas las vamos a clasificar según su impacto en dos grandes grupos, en anomalías mayores y en anomalías menores. Las mayores son todas aquellas que comprometen la salud con consecuencias médicas, sociales o estéticas importantes para ese paciente. Todas ellas requieren de tratamiento y de apoyo psicosocial, en mayor o en menor medida, con más o menos intervenciones, pero todas ellas lo necesitan. Se calcula que alrededor del 2 al 3% de los recién nacidos tienen anomalías estructurales mayores. Vamos a dividirlas ahora a modo esquemático por sistemas para que queden presentes. Con respecto a lo cardiovascular, sabemos que todas las anomalías congénitas cardiovasculares, o sea, todas las cardiopatías congénitas, son mayores. Estas pueden tener un diagnóstico prenatal y ustedes ya recibir un paciente, por ejemplo, con tetralogía de Fallot, o puede que sean cardiopatías menores que hayan pasado desapercibidas y ustedes lo diagnostiquen a través de la ocultación, por ejemplo. Así que eso siempre ténganlo en cuenta, que puede presentarse en cualquier momento de la vida. Con respecto al sistema nervioso central, anomalías congénitas del sistema nervioso son múltiples y para clasificarlas etiológicamente usualmente necesitamos de una neuroimagen. Pero como pediatras, lo que no se nos tiene que escapar es, aparte del neurodesarrollo, siempre la medición del perímetro cefálico. Acá nosotros tenemos dos pacientes. Uno con microcefalia, pero si ustedes lo ven, tiene una cara bastante armónica, no tiene ninguna dismorfia. Esto es porque las microcefalias pueden estar asociadas a síndromes o pueden ser de causa aislada. Por ejemplo, secundario a citomegalovirus. Y el paciente abajo tiene macrocefalia con un fenotipo muy peculiar porque este es un paciente con macrocefalia sindrómica. Siempre que tengamos alteraciones en el neurodesarrollo, lo que nos llame la atención, pedimos la neuroimagen y nos podemos encontrar con distintas alteraciones. Y sin olvidarnos de la columna y médula, saber que un mielomeningocele de estas características no pasa desapercibido, va a tener un diagnóstico neonatal, pero muchas veces pueden tener fositas que tengan fístulas y tengan algún grado de comunicación, así que eso siempre es revisarlo. Si les queda alguna duda, no ven un fondo limpio, demás, se pide una ecografía. Vamos a ir a lo gastrointestinal. Gastrointestinal es desde el labio hasta el ano. Esto queremos hacer un hincapié y un parate en todas las nomenclaturas que pueden tener las fisuras labio-alveolo-palatinas. Las vamos a clasificar según su lateralidad, si es unilateral o bilateral, y también según su estructura afectada. Vamos a ver, la primera, que es una fisura labial, solo afecta el labio. La tercera afecta labio y alveolo. Y después tenemos labio alveolo palatina. Eso puede ser de forma unilateral o bilateral, no todo es flap, digamos. Van a ver en las últimas dos en las que el labio y el alveolo no se encuentran comprometidos. Una es del paladar y otra es solo de úvula y paladar posterior. Entonces hay que nombrarlo como corresponde. En esta paciente van a ver que tiene una impronta en su labio. Eso no es un flap corregido. Esto es una fisura frustra que se le puede decir. Es una fisura del labial que pudo ser y no fue. Esto es importante para asesorar a la madre en los factores de riesgo que ella puede llegar a prevenir para un próximo embarazo, por ejemplo, el consumo de ácido fólico, el cese o del tabaco o que no esté expuesta más a tabaco, porque eso también es un factor de riesgo para la fisura labial-palatina. Así que siempre es algo a tener en cuenta. Y acá les vamos a traer dos ejemplos de dos pacientes. Van a ver, el paciente de abajo y el de arriba tienen una fisura labio-alveolo-palatina. En el de abajo no se ve, pero créanme, tiene el paladar comprometido. Vamos a ver que quizás el de arriba se ve hasta un poco peor que el de abajo. Pero presten atención, acá en la flecha está señalando una estructura. Esa estructura que es como un remanente de tejido que queda entre las dos fisuras se llama premaxila. Cuando un paciente tiene premaxila es bueno porque embriológicamente eso corresponde a otro origen de formación. Y eso puede ser, por ejemplo, un flap aislado bilateral. En el paciente abajo van a ver que eso no lo tiene, no tiene ese remanente de tejido, no tiene premaxila. Aparte de un puente nasal casi inexistente,
van a ver que tienen los ojos muy juntos. Eso se llama hipotlorismo ocular. A este paciente le hacemos una neuroimagen y estamos seguros que nos vamos a encontrar con algún grado de compromiso del sistema nervioso central. Este paciente tiene holoprosencefalia. Bueno, eso por una parte. Por otra parte tenemos las anomalías de los miembros, sabemos que podemos tener polidactilia como lo mencionamos recién, artroriposis como lo mencionamos recién, y distintas alteraciones en los miembros, tanto inferiores como superiores. Alteraciones en las proporciones corporales, queremos que ustedes siempre se fijen. No solamente la talla y el peso con sus percentilos correspondientes, sino también la armonía del cuerpo. Ustedes los ven muy altos o muy bajitos, fíjense si son armónicos o no. Pueden tener un tronco corto, miembros inferiores cortos, y eso les va a dar mucha información. Y por otra parte tenemos las anomalías urogenitales. Todas las alteraciones a nivel renal las vamos a ver a través de ecografías, y las anomalías genitales que queremos que se lleven ahora y que tengan presente son las hipospadias. ¿Qué pasa con esto? La hipospadia, al momento de revisar uno de los genitales de un varón, yo estoy segura que ustedes siempre palpan los testículos, si están en ascensor o no, si están en el canal o no, y eso lo tienen muy presente. Pero también necesito que miren el meato ureteral. ¿Dónde está? ¿Está a nivel del glande? Estamos bien. Si no está ahí, búsquenlo porque en algún lado tiene que estar. Y puede estar en otras localizaciones. Acá tengo una fotito para que lo vean mejor. Puede estar, por ejemplo, a nivel subcoronal, un poco más abajo, puede estar a nivel peniano, o estas dos ya son casos de transposiciones penioscrotales muy severas, que están en el escroto o en el perineo. Esto, hasta que el paciente no es un poco más grande, no se da cuenta, o la familia no se da cuenta, hasta que empiezan a dejar los pañales de dónde sale el chorro miccional. Y no está bueno que se dé cuenta primero la madre que el pediatra, así que esto siempre ténganlo muy presente. Ahora vamos a hablar de nuestro otro gran grupo, que son las anomalías congénitas menores. Estas no tienen ninguna repercusión ni funcional ni estética importante para los pacientes. Se presentan de forma aislada en los recién nacidos alrededor de un 14%. Dos de estas anomalías menores en un 0,8% y tres de estas anomalías menores en un 0,5%. También hay algo que nosotros llamamos variantes de la normalidad o comunes, que son cuando están presentes más del 5% de la población en general, que son todas estas variantes de la normalidad que no tienen relevancia en estética ni funcional, que tienen una frecuencia poblacional muy alta para esa población que nosotros estamos estudiando o observando. Esto es importante que lo tengan en cuenta, acá les vamos a dejar algunos ejemplos, porque ustedes van a ser los que también van a transmitir tranquilidad ante la presencia de alguna de ellas. La familia siempre las va a percibir y las va a notar. Entonces ustedes tienen que ser capaces de decir, esto es menor, tranquilos, no tiene ninguna implicancia o no, esto puede formar parte de algo más. Así que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, las fositas o los mamelones preauriculares, como esta imagen, pequeños, ustedes van a hacer otras cosas para quedarse tranquilos. Van a ver los OEA, los VERA, que el paciente hable bien y demás. Si todo eso ocurre así, no está asociado nada más, decimos tranquilo, no pasa nada, es un mamelón preauricular. Tenemos otras características como el pliegue epicántico, que puede ser de origen étnico también, que no pasa nada si es lo único que presentan. Pueden tener estenosis del conducto lagrimal, que también es algo muy frecuente que si ocurre de forma aislada, sin ninguna otra anomalía craneofacial, no hay problema y es algo aislado. Las manchas de Bruchfeld del iris también, si no se relacionan a ningún otro proceso oftalmológico ni facial, no hay ningún otro inconveniente. El pliegue palmar único, como muestra la imagen, es muy variable, puede estar en una persona sin ninguna otra alteración o estar presente en un síndrome como el síndrome de Down. Clinodactilia del quinto dedo, pues la clinodactilia es esta posición como doblada de los dedos. La más frecuente es del quinto dedo, como ahí ven, que está como doblado y fijo. No tiene ninguna repercusión si se presenta de forma aislada. La sindactilia del segundo o tercer dedo del pie es muy frecuente, tienen las estructuras óseas con una buena conformación y tienen esa película de piel que los comunica. Usualmente cuando lo tienen los niños, los tiene alguno de sus padres y no tienen ninguna repercusión. Mamilias supernumerarias,
queden tranquilos si es lo único que tiene el paciente. Hernias umbilicales, ustedes ya deben haber visto lo frecuente que es, que les dicen a los padres que se queden tranquilos, que a los 6 meses cuando se empieza a sentar y maduren esos rectos abdominales, esto va a disminuir y es así en la mayoría de los casos, pero miren el resto del cuerpo. Y bueno, las fositas, como decíamos recién, si son como las de esta imagen, que nosotros vemos el fondo, que es bien superficial y que no hay nada asociado, nos quedamos tranquilos y decimos que es una variante menor. Ahora vamos a hablar acerca de la presentación. Las anomalías congénitas pueden producirse de forma aislada, múltiple o sindrómica. De forma aislada, o sea, es una anomalía única, de forma múltiple es más de una, pero pueden corresponder todas esas anomalías a orígenes diferentes. Ahora, cuando todas estas presentaciones ocurren con un origen en común, es cuando hablamos de síndrome. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener cardiopatías congénitas aisladas, que dijimos que es muy frecuente que esto ocurra de esta manera. Podemos tener cardiopatías más o menos complejas, como una tetralogía de Fallot o una Seibel. Ustedes, por ejemplo, reciben en su consultorio un paciente con ese diagnóstico en el periodo prenatal o en los primeros días de vida. El paciente va creciendo y cuando crece, ustedes se dan cuenta, esto es uno de los ejemplos muy claros de los que hablábamos recién de las distintas alteraciones a nivel palatino. Por ejemplo, en el primer ejemplo, en el primer cuadradito, van a ver que hay un paladar que tiene como una hendidura. Eso se llama paladar hendido submucoso. En esos paladares no se termina de formar bien la estructura muscular y ósea y se forma así la mucosa, la estructura submucosa. En esos pacientes usualmente tienen la voz gangosa, con reflujo, pero la madre cuando los ve llorar ve el paladar completo, entonces muchas veces pasa desapercibido. O la óvula bífida, que es algo que no nos genera mayores inconvenientes, pero nosotros sí tenemos que prestar atención. Entonces, por ejemplo, ustedes a los 3 años de vida se dan cuenta que de repente no es que tienen solo una anomalía congénita enfrente de su paciente, sino que tienen dos anomalías congénitas. Ahí se van a parar y decir, tengo dos anomalías congénitas. ¿Esto ocurrió de forma aislada, una por un lado, una por el otro, o esto puede llegar a tener un origen en común? Van a mirar de nuevo a su paciente y le van a ver esta cara. Esta cara es un fenotipo muy peculiar y es totalmente orientador de un síndrome de microdeleción 22q, que antes le decíamos Digeorge. Miren esta cara porque es muy frecuente. Son esas orejas bajas, esa nariz con una punta bulbosa, usualmente tienen algún déficit intelectual o baja talla. Cuando todo esto ocurre y ven esa cara, tengan esa fuerte sospecha de 22q y lo derivan. Y habiendo ya hecho un resumen de las anomalías estructurales, pasaremos a las anomalías funcionales. Como habíamos dicho, es toda anomalía en órganos o sistemas que afecten su funcionamiento, dentro de las que son una causa muy frecuente de consulta a nuestra especialidad. Existen los defectos visuales y auditivos que siempre tenemos que tener en cuenta. Muchas veces acompañan a anomalías estructurales y otras veces están como anomalías funcionales puras, hipoacusias puras, defectos visuales puros. Y en estos casos, alrededor de un 50% se pueden reconocer causas genéticas. Con todos los modos de herencia, ustedes saben que hay muchos tipos de hipoacusia. Algunas tienen una herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, ligadas a herencia mitocondrial, y muchas son puras. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta, en base a el tipo de hipoacusia, cuál puede ser la causa más probable. Siempre en nuestra sección recibimos pacientes derivados de otorrino como parte del algoritmo de estudio de las hipoacusias, tanto sindrómicas como no sindrómicas, y a partir del programa de pesquisa auditiva, una de las instancias de estudio son los estudios genéticos. Por supuesto que siempre se inicia la evaluación y el estudio pensando en las causas más frecuentes, en las causas ambientales,
y dentro del algoritmo luego se pasa, cuando se descartan causas más frecuentes, a tratar de encontrar causas genéticas. Otras veces las causas genéticas se piensan desde el principio, ya sea por antecedentes familiares o por la asociación con anomalías estructurales identificables dentro de un contexto sindrómico. Lo mismo con los defectos visuales. En su extremo, las cegueras de causa genética son cegueras altamente discapacitantes y que tienen características que a veces orientan desde un principio hacia estas causas genéticas. Otro gran grupo son todos los pacientes que tienen un retraso madurativo y a la edad que corresponde se los puede ya nombrar como defectos en la capacidad intelectual, como discapacidad intelectual. En general, como ya sabemos y es en la práctica clínica vamos teniendo la experiencia de que cuando son defectos leves a moderados, en la mayoría de las veces tienen una causa multifactorial, ya conocemos, ambiental. En nuestra población un gran porcentaje de pacientes tienen este componente de pobreza estructural, desnutrición y todos los factores que conocemos muy bien desde lo social que contribuyen a dar un impacto en la capacidad intelectual de nuestros niños. Pero también tenemos que reconocer que hay causas génicas o cromosómicas que forman parte de este porcentaje de casos de efectos leves y moderados. Y por otra parte, ya en los casos que son de afección moderada, severa, tenemos mucho más componentes de origen genético, ya sea cromosómico o génico, que puede llegar hasta el 50%, quedando el resto de las causas dentro de la configuración de origen ambiental y a veces, por supuesto, muchos otros casos que quedan sin un diagnóstico conocido. Y el gran grupo, y cada vez más creciente, de los trastornos del neurodesarrollo, trastornos generalizados del desarrollo como se les nombraba, TEA como se nombran desde hace un tiempo, ha ido modificándose un poco estos criterios y aquí siempre en el último tiempo ha ido creciendo la posibilidad de hacer estudios etiológicos y en un principio, cuando todos estos trastornos del neurodesarrollo se comenzaron a ser mucho más frecuentes en la práctica y en las consultas, se pensó que con los estudios genéticos íbamos a poder identificar todas las causas e íbamos a llegar con los estudios que se iban desarrollando cada vez más profundos y estudios más complejos, íbamos a poder explicarles a la mayoría de las familias dónde estaba el defecto genético causal y la verdad que eso no ha seguido con esa progresión en el tiempo que se pensaba en un momento y si bien hemos avanzado mucho en los estudios diagnósticos, todavía no mucho más del 25% podemos identificar una causa genética. Y aquí entraron después todas estas otras hipótesis actuales y en desarrollo y crecientes de todos los factores epigenéticos que causan estos trastornos del neurodesarrollo y para los cuales todavía no tenemos estudios de laboratorio o posibilidad de identificar algo con un análisis de sangre porque son factores complejos coadyuvantes unos con otros y muchas veces epigenéticos sin modificar el genoma y entonces cuando estudiamos el genoma no encontramos alteraciones. Siempre nosotros lo primero que hacemos en estos trastornos del neurodesarrollo es valorar en su conjunto al paciente para ver si encontramos un fenotipo físico asociado a este trastorno funcional o si no lo hay y no tenemos un fenotipo orientador.
Siempre que haya un fenotipo físico es más fácil, más, o por lo menos más dirigida a la búsqueda que vamos a hacer, que cuando no tenemos más que el trastorno funcional y nada físico que nos lo oriente o nada conductual. Y así con esta evaluación completa e integral del paciente, asociando todo lo que hemos visto de anomalías estructurales o dismorfias, podemos orientar mucho mejor nuestros estudios y elegirlos. Un ejemplo, en este caso, podría ser un paciente que tiene una piel y un cabello claros, que desarrolla un lento progreso de su perímetro cefálico, que tiene este fenotipo conductual con sonrisa a veces inmotivada, ausencia de lenguaje o mucho retraso del lenguaje, y vamos a pensar que este paciente tiene criterios, por ejemplo, para síndrome de Angelman, y entonces dirigiremos nuestra búsqueda hacia las técnicas para identificación de esta patología. Otro ejemplo con el que ustedes pueden estar más habituados es el síndrome en el que más frecuentemente en varones, es un varón que crece en percentilos de talle y de perímetro cefálico por encima de percentil 50, que tiene pabellones auriculares grandes, prominentes, una cara alargada, retraso importante del lenguaje, conductas con hiperactividad, aleteo, y bueno, aquí vamos a estudiar en primera instancia, tratar de identificar si este paciente tiene un síndrome de X frágil. Y otro ejemplo que quizás no sea tan evidente para el pediatra general, pero un fenotipo con estos arcos superciliares más prominentes, la cara algo tosca, la nariz de punta bulbosa y algunas manifestaciones conductuales orientadoras, nos puede hacer pensar en un síndrome que ocurre por afectación del gen SHANK3, que ustedes saben que es uno de los genes candidatos principales o más estudiados como causante de trastornos del espectro autista. Entonces, bueno, la idea es eso, poder reconocer que hay anomalías funcionales que van a ser puras, otras que van a tener algún componente estructural, físico, conductual que nos oriente, y que en base a eso vamos a poder hacer un estudio de la etiología dirigida hacia alguna sospecha en caso que podamos sindromizarlo. Entonces, la presencia de anomalías congénitas ya es una indicación para una derivación a un servicio de genética. Si es una anomalía congénita mayor, se tratará de establecer si la causa responde, si la anomalía congénita responde a una causa ambiental, como puede ser un teratógeno, algún evento prenatal, alguna noxa, o si verdaderamente puede haber una causa genética pura o multifactorial. Y la importancia de las anomalías congénitas menores, si bien no van a causar una repercusión funcional o estética en el individuo, si ya son 3 o más anomalías congénitas menores en un mismo paciente, tiene que eso interpretarse como un signo de alarma y un indicador de que ese paciente tiene que ser estudiado para definir si esto corresponde a una condición sindrómica, porque esta asociación puede ser orientadora hacia una causa genética común para estas anomalías asociadas. Urgencias en genética. Son pocas las urgencias que tienen los genetistas, pero existen. ¿Qué va a cambiar acá? No solamente lo van a derivar, sino es que vamos a hacer y vamos a entablar otras vías y estrategias de comunicación. Ustedes saben que siempre nos van a poder llamar, entonces ante algunos de estos casos en particular nos van a avisar, no solo los van a mandar con el RP para que la madre vaya a sacar turno en cuanto pueda, cuando la agenda se habilite, nos avisan, ¿sí?
Bueno, entre estos tenemos los desórdenes en la diferenciación sexual. Si ustedes están revisando un recién nacido, muchas veces esto se pueden dar cuenta a simple vista, pero muchas veces no se dan cuenta de que los genitales están bien. O sea, no es tan fácil la evaluación inicial en algunos casos. Si empiezan a tener dudas entre si es un pene pequeño o un clítoris hipertrófico, si es un escroto hipotrófico o labios mayores hipertróficos, si esto les genera duda, se van a comunicar con nosotras, con el servicio de endocrinología, pero se van a comunicar para ver ese paciente de forma urgente, no solo por la salud del niño y todas las enfermedades asociadas que hay que descartar, sino también para decirle a los padres qué nombre va a tener, qué nombre le van a poner, cómo lo van a anotar en el registro civil. Entonces es realmente una urgencia y hay que verlo lo antes posible. Si lo referencian a nuestro hospital, al hospital Noti, está perfecto, y si lo referencian a otro hospital, tienen que tener en cuenta que tenga todas las especialidades disponibles para poder abordar este tipo de pacientes. Recién nacidos con anomalías congénitas múltiples y riesgo de vida. Estos pacientes, como van a tener un riesgo de vida, no sabemos por cuánto tiempo vamos a tener a ese paciente, entonces deben ser derivados a la brevedad para poder hacer los estudios complementarios e intentar ver el diagnóstico etiológico para poder decirle a esa familia y hacer un asesoramiento en el caso de encontrarlo. Recién nacido o lactante hipotónico es otra de nuestras urgencias y esto es por lo siguiente. Hay muchos tipos de lactantes hipotónicos y lo sabemos, pero por ejemplo, ante la presencia de AME, nosotros, una vez que le hacemos el diagnóstico molecular de AME, ellos pueden acceder al tratamiento. Y sabemos que mientras antes administremos este tratamiento, es mejor el pronóstico en ese paciente. Entonces, esto es una urgencia porque es modificador de enfermedad nuestra celeridad. Entonces, ante la sospecha, es urgente a neuro, urgente a genética. Sospechas de enfermedades congénitas del metabolismo, lo mismo, hacemos tratamientos modificadores de enfermedad. Entonces, ante se instaure la sospecha en el pediatra, nos llaman a nosotros, a enfermedades congénitas del metabolismo, que es el servicio de crecimiento y desarrollo, pero nos avisan de la forma más rápida que ustedes puedan, por ejemplo, entre la sospecha de fenilcetonuria, para que podamos hacer todas las cosas correspondientes y que ese niño tenga un pronóstico mucho más favorable. Y con respecto al diagnóstico prenatal de alguna anomalía congénita mayor o pacientes que ya vengan con test predictivos patológicos, por ejemplo, translucencias nucal alteradas u huesos nasales alterados, esto realmente genera mucha angustia. Entonces, pueden llamarnos, así nosotros lo vemos de la forma más temprana que se pueda, para poderlos acompañar bien desde el principio, desde el nacimiento de ese bebé. Cuando vayan a hacer una derivación, más de todas estas urgencias nos van a llamar. Independientemente, ustedes algo al padre le tienen que entregar. Entonces, cuando entreguen esos RP con sus sospechas diagnósticas, nunca pongan nada tan preciso. Nosotros preferimos que sea algo un poco más global, porque si no, los padres se quedan con esa información, ya empiezan a buscar en internet y es algo que genera mucha ansiedad. Entonces, los vamos a entender en sus derivaciones. Si lo ponen de una forma más general, está perfecto, que no sea tan concreto, así evitamos esas angustias paternas. Entonces, a modo de repaso, vamos a hablar de las principales indicaciones para derivar al servicio de genética. Anomalías congénitas mayores las derivan para que busquemos la etiología. Anomalías congénitas múltiples las derivan. Si ustedes ven dismorfias en general, fenotipos peculiar, algo les llama la atención, lo derivan. Retraso psicomotor más alguna anomalía u otra cosa en el desarrollo que les llame la atención también es motivo de derivación. Discapacidad intelectual más dismorfias, discapacidades sensoriales, esto es lo que decimos la hipoacusia, la ceguera, crecimientos anómalos, alta talla, baja talla, deterioro neurológico progresivo, regresiones en el desarrollo, en el caso de que sea una epilepsia, epilepsia refractaria, eso envíenlos también porque usualmente pueden tener causas génicas. Antecedentes familiares de alguna enfermedad genética familiar, por ejemplo, cánceres hereditarios, hipoacusias hereditarias, todo lo que la familia ya les refiera que ya pueden tener antecedentes, poliquistosis renal, todas las enfermedades que la familia refiera, van a pensar que su hijo lo puede tener. Entonces, derívenlos para un asesoramiento oportuno. En el caso de una paciente mayor, amenorrea, infertilidad, abortos recurrentes,
tienen que derivarlos a un genetista de adultos, hallazgos ecográficos en la embarazada, hijos previos fallecidos sin diagnóstico etiológico. Queríamos contarle un poco acerca de cómo funciona el servicio de genética médica del Hospital Noti. En la genética médica se encarga por lo general del diagnóstico, el seguimiento y la prevención de todas las enfermedades genéticas y defectos congénitos. La genética médica, que sería nuestra parte, está articulada y muy relacionada con la biología molecular y la citogenética, que es nuestros dos pilares fundamentales para hacer el diagnóstico, tanto de las enfermedades cromosómicas, la citogenética, y la biología molecular de todas las entidades génicas. Consultorio de genética médica. Ahora les voy a contar un poco lo que nosotros hacemos en el consultorio una vez de que ustedes nos derivan los pacientes, pero queríamos dejarles algunos tips para que ustedes también los puedan hacer en sus consultorios, siempre y cuando algo les llame la atención, ahondar un poco más en detalle sobre todos los antecedentes familiares de ese paciente que están pensando un poco más. Siempre la anamnesis es fundamental. Empezamos por la genealogía e intentamos siempre conocer a ambos padres. Por lo general es uno de los progenitores el que lleva la consulta médica, pero si por algún motivo no pueden por el trabajo o por otras cosas acceder a una consulta con ustedes y ustedes los vean personalmente, pidan fotografías para ver si comparten el fenotipo o no con su paciente. Al momento de dibujar la genealogía, recuerden que siempre es indispensable hacer al menos el recuento de 3 generaciones y estos son los datos de interés. Siempre tener en cuenta el de la edad de los padres al momento de la concepción. Saben que tanto la edad materna como la edad paterna avanzada aumenta el riesgo de defectos congénitos cromosómicos o génicos respectivamente. Ocupación y nivel de instrucción de ese paciente, de los padres de ese paciente, no solo para tener en cuenta y abrir el ojo para el desarrollo de nuestro paciente, sino también para saber cómo expresarnos o cómo hablarles a esas familias y que nos puedan entender de la mejor manera posible. El antecedente de consanguinidad es fundamental. ¿Cuándo van a abrir el ojo? Cuando ustedes. A veces les van a preguntar, ¿ustedes son parientes entre ustedes? Y les van a decir que no, que las familias son alejadas y ustedes se quedan tranquilos. Pero si están trabajando con comunidades que ustedes ya saben de antemano que son un poco más cerradas o pueblitos muy alejados entre la gente se relaciona entre sí de forma casual o comunidades cerradas como los gitanos o otro tipo de comunidades, presten más atención porque hay mucha prevalencia de enfermedades recesivas. Patologías relevantes en la familia, indagarlas siempre. Si han tenido hijos previos, si nuestro paciente tiene hermanos o no, cuántos abortos ha tenido la madre, por ejemplo. Si son abortos espontáneos en el primer trimestre, no es algo que nos preocupe mucho, pero si estos abortos fueron reiterados, abrimos el ojo. Si han tenido fallas reproductivas, qué tan difícil fue la concepción del paciente. ¿Tuvieron que hacer muchos tratamientos, estuvieron muchos años buscándolo o fue espontáneo? Recordar siempre que la forma en la que dibujamos la genealogía tiene un sistema estandarizado que es así en el mundo, como las señales de tránsito. Acá les vamos a dejar los ejemplos y también en los anexos bibliográficos para que sepan bien cómo dibujarlos. Pero a grandes rasgos, redondel es mujer, varón es cuadrado. Si tenemos 3 hermanos que ninguno nos importa porque nadie tiene nada relevante y es indistinto que sean hombres y mujeres, dibujamos un rombo y en el medio ponemos la cantidad de integrantes de esa línea. Después, si los pacientes están fallecidos, les hacemos una línea para indicar que están fallecidos, no dos tipo Mortal Kombat, como una X que los cruce. Si son pacientes que comparten alguna condición o alguna enfermedad, se pueden colorear. Y si son portadores de esa enfermedad y no están afectados, se pone un punto en el centro. Consanguinidad es la doble línea y después se van fijando cada caso en particular. Siempre recordar que cuando veamos la genealogía se van a dar hasta cuenta ustedes del mecanismo de herencia que puede tener. Si es ligado al X, van a ver que todas las mujeres son portadoras y los varones están afectados. Si es autosómica o dominante, se van a dar cuenta que al menos hay un afectado en cada línea. O si es recesiva, por ejemplo, que son 2 hermanos y no había ningún otro antecedente en la familia. Eso es en el caso de que tenga antecedentes familiares, pero también se pueden encontrar con el caso de tener solo afectado a su paciente y que en la genealogía no les refleje ningún otro dato de interés. Eso es muy importante porque un solo afectado no va a descartar una causa genética. Ustedes saben que
Que yo tenga una alteración en mis genes no quiere decir necesariamente que la haya heredado. Puedo yo ser el primero en tener esa alteración y esas son las denominadas alteraciones de novo, que son los primeros en la familia en tener esta condición. Bueno, con respecto a los antecedentes, les quería remarcar que prenatal siempre interrogar. Si tuvieron, por ejemplo, tratamiento de reproducción asistida, esto aumenta mucho algunos tipos de condiciones con respecto a la metilación. Controles prenatales efectuados, por lo que hablábamos antes, que a veces las mujeres toman conciencia del embarazo en etapas no tardías, pero tampoco tempranas, alrededor del fines del primer trimestre o inicios del segundo. Entonces tenemos que interrogar bien sobre ese periodo en el que la mujer desconocía principalmente por los teratógenos. Si tuvo alguna complicación en el embarazo, como diabetes gestacional, la diabetes gestacional con requerimientos de insulina se asocia a las cardiopatías congénitas, así que hay que tenerlos bien presentes. Si tuvieron erupciones cutáneas o fiebres para ver si sufrieron de alguna infección, los teratógenos todos, hallazgos ecográficos relevantes y saber si el paciente tuvo movimientos fetales también es muy importante en casos puntuales, por ejemplo, de artroliposis o de pivot. Eso hay que preguntarlo para saber si tenía movilidad al momento de su periodo fetal. En la parte perinatal, preguntar cómo fue el tipo de parto, si fue prematuro o no fue prematuro con las edades de gestación, si tuvieron complicaciones y si se hicieron la pesquisa neonatal. Siempre es nuestro deber como pediatra asegurarnos de ver ese resultado normal. Y en el periodo postnatal, ver algún antecedente patológico del paciente y siempre evaluar el neurodesarrollo de ese niño. Ahora vamos a hablar del examen físico. Esto es algo que, como decíamos recién, siempre tiene que ser completo y minucioso, al menos la primera vez que ustedes conocen a un paciente. Hablamos de las condiciones iniciales, de hablar del recién nacido y desde ahí acompañarlo el resto de su vida, pero esto no va a ocurrir siempre. Si lo conocen a los 6, a los 10 años por primera vez, sean minuciosos en ese examen físico. Siempre dejar escrito todo lo que ustedes observan. Y con respecto a la antropometría, siempre que vean peso, talla, perímetro cefálico, percentílenlo. Siempre anoten los percentiles. Ustedes saben que en las listas de salud, al menos las de Mendoza, tenemos peso, talla, para todas las edades pediátricas, pero perímetro cefálico solo lo tenemos hasta los 2 años. Si tiene 6 años el paciente y ustedes lo ven normocéfalo, no hace falta que percentilen ese perímetro cefálico, pero si les da dudas y lo ven un poco microcéfalo o macrocéfalo, vayan al libro verde a buscar por sexo las tablas de perímetro cefálico. También recordarles que la población argentina va a estar siempre representada en el libro verde, pero vamos a tener también pacientes con alguna condición especial en algún momento. Sepan que para síndrome de Down, para síndrome de Turner y achondroplasia tienen las tablas de percentil en crecimiento en el libro verde. No percentilen a una paciente con síndrome de Turner en una talla poblacional porque les va a dar siempre baja talla, háganlo en las tablas correspondientes. Esos 3 síndromes están en el libro verde, pero hay muchos síndromes genéticos más. Por ejemplo, el síndrome de Williams, que es este que les puse al lado, también son pacientes que son un poco más bajitos. Entonces tienen que ser percentilados en sus tablas en particular. Así que eso siempre se las mandamos a las madres para que ustedes las usen ahí, pero si no las tienen, nos la pueden pedir. Las pautas madurativas siempre las van a tener en cuenta para los pacientes que tienen un neurodesarrollo normal. También está en la libreta de salud de Mendoza todo el PRONAPE, que ustedes pueden ir chequeando por edades. Y también quiero que tengan en cuenta que los pacientes con distintas condiciones van a adquirir las distintas pautas madurativas al menos de una forma diferente. Los pacientes con acondroplasia por su hipotonía, por su macrocefalia, por sus limitaciones estructurales en el esqueleto, las adquieren un poco más tarde y no es que tengan un retraso. Entonces, ellos también tienen una tabla tipo PRONAPE para su desarrollo, así que no me los vayan a percentilar con las poblacionales. Discapacidad intelectual, siempre dijimos que lo vamos a tener en cuenta, ustedes lo van a ver, se van a dar cuenta de algunas dificultades, pero siempre piden el psicodiagnóstico. Ustedes ven dificultades en el aprendizaje, de esa manera se lo van a comunicar a la madre y los van a derivar a la psicopedagoga para que les hagan el psicodiagnóstico. Siempre evaluar la conducta, fíjense qué conducta toma el paciente ante ustedes en su consultorio, es muy inquieto,
respeta las órdenes de las madres, de la madre, del padre, de ustedes. El desarrollo puberal, siempre evaluarlo con mucho cuidado. Función sensorial, tanto la audición como la visión, también corroborarlo siempre. Y este es un ejemplo, como les decía, del perímetro cefálico. Ahí ven un paciente que tiene microcefalia y de repente la ven a la madre y también tiene microcefalia. Si algo le llama la atención, mídanle la cabeza a los padres, no se van a exceder y a veces esto puede ser algo familiar. O pueden tener macrocefalia, tanto el niño como la madre, por corresponder al mismo síndrome ambos. La antropometría, yo sé que esto lo hacen perfecto, pero siempre al momento de evaluar la talla, observar las proporciones corporales. Baja talla, vamos a tener que medir talla sentado y de pie. Usualmente en los consultorios habituales o en los centros de salud no tenemos para medir talla de pie de forma tan precisa. Así que si ustedes ven una disarmonía, pueden derivarlo al servicio de endocrino, crecimiento y desarrollo en primera instancia. Ustedes van a ver a simple vista si es una talla armónica o disarmónica. Con eso nos alcanza total y completamente. Esto es muy importante que ustedes lo puedan reconocer porque, por ejemplo, tenemos estas bajas tallas de origen endocrinológico, por ejemplo, por déficit de GH, que son bajas tallas armónicas. Y después tenemos bajas tallas disarmónicas, por ejemplo, la condroplasia, que el seguimiento es totalmente distinto. Acá les traemos un ejemplo que es una displasia de esqueleto muy frecuente. Ustedes van a ver a esta nena y van a ver que tiene una baja talla disarmónica, ¿no es cierto? O sea, a simple vista. Y van a ver que tiene los antebrazos curvos, ¿vieron? No sé si se ve el cursor con dorado, pero bueno, van a ver que acá ella pone su bracito en un plano horizontal y ven que tiene una incurvación del radio y del cúbito. Eso se llama deformidad de Madelung y corresponde a una displasia de esqueleto que tiene una entidad genéticamente determinada que es la ploinsuficiencia del gen SHOX. Es importantísimo que ustedes al menos digan que es una baja talla disarmónica y que esta es la sospecha, porque tanto a los primeros pacientes como a esta paciente se la puede ayudar con el tratamiento del pH. No así otras displasias de esqueleto como la condroplasia, por ejemplo. Por otro lado, la alta talla no solamente medirlos en talla en sí, sino que también tenemos que ver la configuración. Estos pacientes longilíneos altos que tienen un hábito marfanoide, le podemos decir, siempre vamos a ir a medir la envergadura. Como exámenes complementarios, como pediatra nos va a ayudar siempre a pedir la edad ósea de la mano izquierda. Esto va a ser muy importante para ver cómo está, si está disociado o no con respecto a la edad cronológica. Un SET radiográfico para ver la configuración ósea de estos pacientes, por ejemplo, el que les mostraba recién de la proinsuficiencia del gen SHOX. Exámenes oftalmológicos y cardiológicos, más que nada pensando en Marfan, en este caso de la talla alta, y toda su función sensorial. El peso. Vamos a hablar ahora tanto del bajo peso como del alto peso. Nosotros sabemos que sobre todo el bajo peso puede presentarse de forma aislada y ser de origen multifactorial, carencial por hipoporte, por razón social. Vamos a encontrar muchas causas y usualmente va a ser aislado. Pero para nosotros decirlo con total tranquilidad, vamos a ver lo siguiente. Ante un paciente que nos da bajo peso por percentiles, vamos a correlacionarlo con la talla y con el perímetro cefálico. Es cierto que la talla sí se asocia mucho más al peso, pero el perímetro cefálico no suele verse alterado por bajo peso de tipo carencial o malabsortivo, por ejemplo. Entonces hay que tener muy en cuenta ese correlato entre estos tres datos. ¿Cuál fue la cronología del bajo peso? Nuestro paciente nace bajo peso secundario a RCU, por ejemplo, o nace normopeso y baja de carriles después. ¿Cuándo fue? En ese caso, cuando inicia la alimentación complementaria, cuando se muda de la casa de la madre al padre, en qué momento baja el peso como para nosotros alertarnos más y buscar enfermedades asociadas. Y cuando lo revisamos al paciente, vamos a prestar mucha atención si este paciente que tenemos enfrente nuestro tiene bajo peso y algo más. ¿Tiene bien el neurodesarrollo o hay alguna alteración? ¿Tiene alguna dismorfia? ¿Tiene algún fenotipo que a mí me llame la atención?
y escuchar el relato materno. La madre puede decir, por ejemplo, en este caso, este paciente come absolutamente todo, no tiene ninguna restricción ni selectividad alimentaria y no sube de peso. Ustedes van a mirar bien a este niño y van a ver que no sabemos cuánto pesa, pero está adelgazado, lo vemos adelgazado en sus miembros superiores e inferiores y vamos a ver que tiene una cara particular. Este niño tiene síndrome de Silver-Russell. Entonces, ante estos relatos que la madre es convincente, que ustedes lo siguen y ven este tipo de bajo pesos que han descartado celiaquía y todas las otras enfermedades de mala absorción, piensen que puede tener un origen genético. Por otro lado, tenemos el alto peso. El alto peso, lo mismo, sabemos que la mayor cantidad de alto peso va a ser aislado, pero siempre correlacionar con la talla del perímetro cefálico para no estar ante un síndrome de sobrecrecimiento, por ejemplo. Siempre ver la cronología, ver en qué momento ese paciente aumenta los carriles y ver el ambiente. Mamá y papá tienen sobrepeso, el paciente está expuesto a un ambiente obesogénico. Siempre interrogar todo eso primero y después pensar en otras cosas. Por ejemplo, en esta niña que vemos acá, tiene una obesidad sindrómica y tiene un síndrome de Prader-Willi. Quizás si ustedes la conocen a esta edad, van a notar que sí tiene obesidad, la madre les va a decir que tiene hiperfagia, que tiene conductas muy ansiosas, probablemente tenga un retraso en el desarrollo y tenga este fenotipo y a ustedes no les quede duda que es un Prader-Willi. Pero pueden conocer a este paciente en esta etapa, mucho más pequeña. Van a ver que es un paciente que podemos decir, quizás es normopeso o es bajo peso porque se ve un poco adelgazado, tiene hipotonía, si ustedes lo ven en esa foto, tiene una postura batraciforme, tiene bien las piernas posicionadas contra la cama, tiene los miembros superiores también contra el plano de la cama, probablemente tenga un trastorno dilutorio, por eso está usando una sonda nasogástrica. Y este puede ser el punto en el que ustedes también van a sospechar el caso de la paciente de la derecha. Este es un niño que tiene síndrome de Prader-Willi. Si ustedes la ven bien a la nena, van a ver que tiene una cicatriz en el abdomen, que eso corresponde a un botón gástrico. Usualmente los niños con Prader-Willi van a engordar cuando ellos tengan acceso a la comida. Ahí empieza su hiperfagia, hasta con las etapas primeras de la vida, en los primeros meses, todo lo contrario, suelen tener normo bajo peso y requerir de sondas nasogástricas que después no las necesitan más. Por eso ven que a esa niña le han sacado el gastrostoma porque probablemente pueda comer sin ninguna dificultad. Entonces, esto debe ser contemplado siempre. Abran el ojo tanto en el bajo como en el alto peso. Con respecto a la dismorfología, este examen físico que decimos que va a ser minucioso la primera vez que veamos al paciente, tenga la edad que tenga, es así y siempre lo van a respetar a esto. Vamos a hacer algunos ejemplos dividiéndolos como por sistemas. Piel y faneras, siempre fijarse manchas. Manchas café con leche, pensar siempre en neurofibromatosis, manchas hipopigmentadas, manchas que les llamen la atención, pueden consultarnos. Faneras, este mechón característico que deben haber visto un montón de veces. Ese mechón central, frontal hipopigmentado puede aparecer de forma única, puede aparecer como una variante de la normalidad que decíamos anteriormente. Puede estar asociada a este fenotipo. Miren esta cara de este nene. Tienen los ojos hipertelóricos, están separados. Y si los ven bien, tienen distintos colores. La parte medial del ojo es un poco más clara. Eso se llama heterocromía del iris. En este paciente vamos a ir urgente a pedirle una evaluación auditiva y vamos a pensar en un síndrome de Waardenburg. El cráneo, siempre vamos a ver la forma, la simetría, las suturas. Puede que nos encontremos con un paciente como la de la foto, que tenga una plagicefalia de tipo postural, que va a ser lo más frecuente cuando sean muy bebés, o puede que tenga una craniosynostosis aislada, una craniosynostosis sindrómica. Siempre ver no solamente el perímetro en sí, sino también la configuración del cráneo. La cara, siempre vamos a ver si tiene simetrías o asimetrías y vamos a dividirla en sectores como para poder verla. Vamos a dividir la región de la frente, de los ojos, de los oídos, la nariz, la boca, el paladar, para ver si es una cara simétrica o no. ¿Es simétrica? Buenísimo. ¿Es asimétrica? Buscamos un poco más. Por ejemplo, esta nena tiene una simetría facial. Ustedes van a ver que el lado derecho probablemente es un poco más pequeño. Y van a ver que le falta un pabellón auricular y que tiene unos mamilones pequeñitos. Esta nena tiene síndrome de Goldenhar. Hay muchos casos y suelen ser de distinta presentación, así que eso es importante también que lo tengan presente.
Cuello, siempre buscar fístulas o quistes. Tórax, evaluar su asimetría, ver bien cómo está el esternón, las mamilas y el desarrollo mamario en el caso de las mujeres. Por ejemplo, en este caso van a ver que tiene una depresión esternal que se llama pectus excavatum. Si fuera al contrario, como el pecho en paloma, que es el esternón más prominente, es pectus carinatum. Abdomen, siempre ver visceromegalias y hernias. Y acá, ojo, ustedes saben que la presencia de las hernias inguinales en los varones es mucho más frecuente que en las mujeres. Y eso es porque el conducto queda permeable cuando descienden los testículos. En la mujer eso no ocurre. Entonces, a la presencia de una hernia inguinal en mujer, no solo es que se opera, sino es que les tiene que llamar la atención por qué ocurrió. Genitales, siempre vamos a revisar los genitales muy bien. Si es la primera vez que lo conocemos, ante la mínima sospecha dijimos que lo vamos a derivar. Columna, siempre ver si tienen escoliosis, cifosis y con respecto a la escoliosis, ver las asimetrías torácicas también. Por ejemplo, van a ver este paciente que tiene una simetría torácica. Cuando lo ven bien, van a ver que su tórax aparenta bastante simétrico, pero que le falta un pectoral. Esto se llama síndrome de Poland y también es muy frecuente. Y suele tener una presentación bastante variable, así que eso siempre evalúenlo. Miembros superiores, ver si tienen hiperlaxitud, si tienen rigidez al momento de las articulaciones, cómo están configuradas sus manos, sus antebrazos. Si el paciente al momento del examen físico general presenta hiper o hipotonía, y siempre verlos caminar, ver el paciente camina bien, tiene una postura típica, tiene movimientos atípicos. Eso siempre describirlo en el caso de que lo tengan. Continuando con nuestra secuencia de trabajo, hemos hecho con nuestros pacientes la anamnesis, el examen físico detallado con mayor detalle en la dismorfología que podemos, y luego pasamos al análisis de todos estos datos y a establecer los criterios clínicos, los signos positivos que nosotros rescatamos de ese examen, a valorar en el caso de patologías que tengan criterios clínicos consensuados de diagnósticos, cuántos de estos se cumplen, cuáles son los signos positivos para sindromizar, y a partir de eso hacemos un planteo diagnóstico. Aquí ya estamos dentro de la tarea específica del genetista. Entonces, a partir de el planteo diagnóstico se diseñan las metodologías, se diseña el algoritmo con el que vamos a poder estudiar a ese paciente y qué estudios complementarios genéticos podemos ofrecerles. Luego de eso, con los resultados de los estudios genéticos complementarios, por supuesto que a nuestro servicio llegan pacientes con anomalías congénitas de diferentes orígenes, de variadas causas. Como decíamos al principio, no todas son de origen genético, no todos los pacientes van a necesitar un estudio genético de laboratorio. Todas las condiciones que nosotros podamos identificar que se deben a factores externos, a noxas, noxas externas, noxas durante el embarazo, a todos los ejemplos que les ha comentado Ariana, que no son propiamente de origen genético. Por supuesto que no solicitamos este tipo de estudios complementarios específicos de nuestra especialidad. Y con los resultados de aquellos en los que los pedimos, la interpretación es el próximo paso. Esto es una constante que siempre valoramos entre los genetistas, que cada vez es más compleja la interpretación de los resultados de los estudios, porque hay cada vez más, hay un avance constante y muy vertiginoso de las técnicas de estudio en genética, en genómica, todos estos estudios de secuenciación de exomas completos, análisis de variantes, que la verdad que han venido a traer mucha luz a los diagnósticos, pero sí requieren que cada vez estemos más actualizados, permanentemente actualizados para su interpretación, porque son todos contenidos nuevos para todos los genetistas, y este gran desarrollo científico y tecnológico
también tiene que ser correctamente, estas técnicas tienen que ser correctamente interpretadas. Entonces eso nos lleva bastante tiempo, además del tiempo que pasamos frente al paciente y la familia, tenemos que pasar mucho tiempo estudiando variantes, resultados de estudios genómicos en la computadora, usando bases de datos. La verdad que es un desafío día a día, pero muy enriquecedor y que ha tenido un despegue muy significativo en esta última década. Como les decía, esto cada vez es más complejo. Y finalmente, poder llegar a un diagnóstico y hacer el asesoramiento genético correspondiente con el cual todo paciente debe contar luego de un proceso diagnóstico, tanto un asesoramiento por escrito como oral, tratando siempre de usar un lenguaje que la familia pueda comprender. Transmitir estos conceptos de genética y de genómica es bastante complejo, a veces lleva más de un par de entrevistas de asesoramiento. En nuestro país, los genetistas los médicos genetistas también cumplimos la función del asesoramiento. En otros países está estructurado diferente la tarea y hay asesores genéticos propiamente que estudian para eso, como le llaman también consejeros genéticos, aquí se llama asesoramiento genético y lo cumple el médico genetista. Entonces, para ir terminando, ¿qué es lo que ustedes tienen que llevarse y tener presente siempre en atención primaria de la salud con sus pacientes, en su cotidianidad de la atención? Son muy importantes las funciones que tiene el médico de la atención primaria, porque es el que va a poder identificar los primeros alarmas, los primeros signos de los individuos o las familias en riesgo que deben ser estudiadas desde la especialidad. Son los que pueden reconocer a lo largo de todo el tiempo que atienden a esos niños y a esa familia la historia natural, cuál es la característica de las enfermedades, cuáles son los factores de riesgo a lo que está expuesto su población. Entonces, esto es muy importante que el pediatra esté permanentemente atento a eso. A su vez, una vez que se realiza el diagnóstico, van a hacer el seguimiento de los individuos, de sus familias, por supuesto que siempre en interdisciplina, van a tener la responsabilidad de ir haciendo los controles por sistemas que son para cada condición. A veces hay que hacer estudios o controles especiales, tener los checklists de las patologías, interactuar con la familia para una planificación familiar. Por supuesto esto de que conocen los aspectos psicosociales de las familias y de las poblaciones en las que trabajan desde la atención primaria. También es responsabilidad y es función, como les decía Ariana, informar a la familia que van a hacer la derivación genética con los términos correctos, en un lenguaje claro para cada situación y a su vez explicarles cuál es el motivo y cuál es la instancia o cuáles van a ser los pasos de derivación, porque bueno, esto siempre genera ansiedad, genera preocupación en la familia, genera sentimientos de culpa, entonces tienen que manejar la terminología adecuada para no generar más ansiedad en la familia, para acompañar a la familia en este proceso de la consulta con genética. Y con eso realizar una correcta derivación, que siempre les pedimos que sea por escrito, como les decía Ariana, con los signos a lo mejor de sospecha, informarle también al paciente cómo acceder a los turnos. Y bueno, finalmente para cerrar, siempre yo resalto que el médico de la atención en la atención primaria de la salud es un eslabón muy importante para pesquisar todas estas condiciones, que tiene un rol fundamental, que además va a tener el rol de siempre
continuar la interacción con la familia, acompañarlo, conocer, darse cuenta tempranamente cuáles son las necesidades de ese paciente con esa patología y de esa familia. Entonces, es muy importante que el médico pediatra, el médico de familia se actualice en conceptos, en genética, en dismorfología, en cómo aumentar su capacidad de resolver estos casos, porque son casos complejos, que son mucho más frecuentes de lo que a veces pensamos, y que todo esto que nosotros podamos tener como habilidades para el diagnóstico temprano, siempre va a redundar en el beneficio del paciente, de su familia, en la prevención también de nuevos casos, en el correcto asesoramiento para la planificación familiar, con un asesoramiento por supuesto no directivo, pero darle todas las herramientas a la familia para que tenga una mejor calidad de vida del paciente, su familia, y para prevenir nuevos defectos y ayudar en una planificación informada, en una planificación familiar informada. Entonces siempre tenemos que aprender, tenemos que saber qué es lo que buscamos para poder interpretar el valor de lo que encontramos, y nosotros estamos dispuestos a interactuar en todo lo que necesiten. Muchas veces sabemos que el hospital a veces está sobrepasado de pacientes, nuestros turnos se van abriendo cada 3 meses, somos conscientes de eso, queremos mejorarlo. Somos poquitos los que hacemos genética, pero siempre estamos atentos a sus necesidades, pueden comunicarse con nosotros, ya sea por teléfono, por mail. Tenemos un teléfono directo a genética, y como les comentaba Ariana en su parte de la charla, levantar el teléfono, están en el hospital, están en un centro de salud, alguna duda o avisar que necesitan derivarnos un paciente, siempre estaremos dispuestos a ayudarles. Bueno, muchas gracias por su atención, y siempre agradecidos al DCPREC, y esperando seguir compartiendo estas instancias de aprendizaje mutuo. Gracias.